Dios salvó a Israel de Egipto. En su gracia, Dios eligió a un hombre israelita llamado Moisés con el propósito de salvar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Dios se aparece a Moisés mientras él cuidaba su rebaño de ovejas. En el Antiguo Testamento, las palabras el ángel del Señor se refiere a que Dios aparece a la gente en forma física. Estas apariciones serían el Jesucristo preencarnado. ¿Sí? Jesucristo preencarnado. La segunda persona de la Trinidad, preencarnado, significa antes de que Jesús asumiera una forma humana física. En la lección 34 vamos a ampliar este tema. Éxodo capítulo 3, versículos 2 al 10, dice lo siguiente. Allí el ángel del Señor se le apareció, por eso esta nota que mencionamos, el ángel del Señor, se apareció a Moisés en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía, ¿sí? No se consumía. Estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Despertó la curiosidad de Moisés. Entonces él, ¿qué hace? Se acerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios le lo llamó desde el medio de la zarza y le dice, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. ¿Qué le dice el Señor? No te acerques más. Quita las sandalias porque estás pisando tierra santa. El verso 6 responde el Señor, dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Sí? Esto lo vamos a analizar. El Dios de tu padre, ¿sí? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces, los egipcios, ¿verdad? Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil, a una tierra espaciosa. Es una tierra donde fluye leche y miel. Y la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. En esta lección, la lección 11, Israel frente a Egipto, estamos viendo cómo el Señor iba a liberar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Dios no se identificó ante Moisés como el Dios de Adán, el Dios de Eva, el Dios de Noé. Bien podía serlo, ¿verdad? Eh, Aunque eso hubiera sido cierto también, ¿verdad? Dios, sin embargo, deliberadamente se identificó como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué será que Dios le dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Porque Dios quería que Moisés supiera que la razón por la que él se le aparecía era debido a las promesas del pacto que él había hecho a Abraham, que el Señor Dios le hizo a Abraham, que le hizo a Isaac y le hizo a Jacob.
Y eso es lo que vamos a ver ahora, analizando los tres. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Sí? ¿Será que hay variedad o, perdón, variación entre uno y otro? Y básicamente es lo mismo. Son tres pasajes bíblicos y en cada capítulo vamos a ver que Dios se dirigía a, en este caso al hombre, pero diciéndole lo mismo. Dios llamó a Abraham, le hizo tres promesas específicas. ¿Cuáles eran? Tierra, le iba a dar un lugar, un espacio físico, descendientes, hijos, ¿sí? Y por supuesto esa bendición universal. Podemos anotar los capítulos y vamos a mencionar aquí resaltando las partes subrayadas, ¿sí? A Abraham, Génesis capítulo 12, le dice, vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, ¿sí? Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Esto lo dijo el Señor y usted puede comprobar ahí en su Biblia, Génesis 12, versículos 1 al 3. Esto lo dijo Dios a Abraham. Veamos en Génesis capítulo 26 qué fue lo que Dios le dijo, pero a Isaac, ¿sí? Y al hablar con Isaac, lo que hace Dios es confirmar su pacto con Abraham. Génesis capítulo 26, versículos 1 al 5. Voy a leer la parte subrayada, ¿sí? Dice, yo con estas palabras confirmo, ¿sí? Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente a Abraham, tu padre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras. Y mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Veamos a Jacob en el versículo 10 al 15 de Génesis 28, ¿qué es lo que le dice? Al hablar con Jacob, Dios vuelve a confirmar su pacto con Abraham. Directamente mencionamos la parte subrayada. Se puede leer el pasaje, Génesis 28, 10 al 15. Dice así el verso 13, la parte desde la mitad para adelante. Dice así, la tierra en la que estás acostado te pertenece. Versículo 14. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces acá tenemos a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Por qué? Porque aquí cuando Dios habla a Moisés, le menciona quién es el que habla, ¿sí? Le dice, yo soy el Dios de Abraham, porque fue a Abraham que le dio estas promesas, la promesa de tierra, la promesa de descendientes, la promesa de que a través de él las familias serían bendecidas, todas las familias de la tierra. Lo repitió a Isaac como también a Jacob. Y en esta ocasión le está hablando a Moisés para que a través de él pudieran liberar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Repito, Génesis 12, Abraham. Génesis 26, Isaac. Y Génesis 28, Jacob. Bueno, avanzamos. En la Biblia veremos muchas veces esta frase, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cada vez que la veamos, necesitaremos saber que Dios está recordando o actuando debido a sus promesas del pacto. Dios quiere que sepamos que Él es un Dios fiel,
que cumple sus promesas. Además, Él quiere que observemos y que entendamos las razones que se esconden tras sus acciones. Dios cumple sus promesas y se asegura de que éstas se cumplan. Él no dudará al interrumpir la historia e intervenir en la vida de la gente para garantizar que se hagan realidad todas y cada una de sus promesas. Moisés se crió en la familia del faraón, por lo que debía estar familiarizado con los muchos dioses que adoraban los egipcios. Aunque Dios se había identificado como el Dios de Abraham, Moisés le preguntó específicamente a Dios cuál era su nombre personal. Y acá vamos a ver un poquitito en qué fue lo que, eh, cómo le respondió el Señor, ¿sí? Pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Y vamos a ver la respuesta de Dios a Moisés en el verso 14 del capítulo 3 de Éxodo. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Jehová, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Entonces Dios se identificó a sí mismo como yo soy o, o Yahweh en hebreo. Pero ¿qué significa esto? Bueno, anteriormente mencionamos que el nombre de Dios no tiene vocales. Y al no tener vocales no se puede pronunciar porque lo que está al lado son consonantes. Son 4 letras, son 4 consonantes. Se le llama también el tetragramatón, ¿verdad? Al no tener vocales no se puede pronunciar porque de hecho que ellos no debían pronunciar el nombre de Jehová en vano, el nombre de Yahweh. Em, Algunos pronuncian como Jehová, otros como Yahweh y otros simplemente Dios o Señor. Es el mismo Dios, el Dios de la creación, ¿sí? El Dios que hizo todo, el Dios que se dio a conocer a través de su palabra. Ahora, veamos esto, ¿qué significa el hecho de que Él le haya dicho yo soy? Primero, yo soy significa autosuficiente, ¿sí? Existo por mí mismo, autorrealizado, absolutamente independiente de todo lo demás, perfecto y completo. Aquí quiero mencionar entre paréntesis, en la lección número 1 de Interconectados, habíamos mencionado que Dios es distinto a la creación. Él es el creador y nosotros somos la creación. Él es autosuficiente, Él es independiente y Él determinó crearnos de tal manera. Lo interesante es que Él también es un Dios que se relaciona, ¿sí? Que busca. De hecho que lo vimos en el Edén, conversaba con Adán y Eva. Lastimosamente esa relación se ha perdido, no por culpa de Dios, sino por culpa del hombre, que ha desobedecido, se introdujo el pecado. Sin embargo, Dios muestra que a través de la palabra, a través de la narración, Él planificó y estableció la manera en que el hombre podía volver a Él. ¿Sí? En Génesis capítulo 3, si bien ahí vemos la caída, al mismo tiempo en el verso 15 vemos la promesa del Mesías, ¿sí? Quien iba a restaurar ese pecado, ese daño, esa relación rota, ¿sí? Entonces le dice a Moisés, yo soy el autosuficiente. En el segundo cuadro mencionamos, él cuando dice yo soy, se refiere que él es presente, está presente con su pueblo, ¿sí? Presente con su pueblo. Porque él prometió a Abraham, prometió a Isaac
y prometió a Jacob, y así como ahora le está diciendo a Moisés, yo estaré contigo. Él está presente. No es un Dios lejano, no es un Dios que está muy inalcanzable. Dios le dice el autosuficiente, perfecto, le dice, yo estoy contigo, yo estoy presente con mi pueblo, no los abandoné, ¿sí? Y a través de la persona de Moisés iba a rescatar a Israel de la esclavitud de los egipcios. Y por último, en el cuadro mencionamos el yo soy, el Dios que actúa, ¿sí? El Dios que interviene, el Dios que está atento, y no solamente está mirando, sino que se acerca y toma las decisiones, el Dios que interviene, que actúa. Y dice, me revelaré a través de mis acciones soberanas en la historia. Y nosotros sabemos lo que ocurrió y de qué manera el Señor liberó al pueblo de Israel de mano de los egipcios. Entonces, siguiendo las instrucciones de Dios, Moisés y su hermano Aarón fueron a hablar con el faraón tras haber hablado con todo el pueblo. ¿Sí? Éxodo capítulo 5, verso 1 y 2 dice, después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron, esto dice el Señor, Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Ah, sí, replicó el faraón. ¿Y quién es ese Señor? ¿Y por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal Señor y no dejaré que Israel se vaya. Bueno, anteriormente José era gobernador en Egipto, pero cuando él murió, vino otro faraón que no conocía a José, ¿sí? Y era bastante cruel. Y mencionamos que los egipcios eran muy discriminatorios, ¿verdad? Que no se mezclaban con otras naciones. Y lo que hacía era subyugar al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, la Biblia nos dice que Dios intervino en la historia, liberó a su pueblo a través de Moisés, que fue al faraón. Sabemos que el, el faraón endureció su corazón, ¿verdad? El faraón no quiso dejar libre, pero sabemos que Dios intervino de manera asombrosa, ¿verdad? Enviando las plagas, demostrando su poder, que Él era el Dios autosuficiente, ¿sí? El Dios que está presente con su pueblo, el Dios que interviene. Queridos hermanos, al mirar la historia de cómo Dios intervino, hoy en día también nosotros podemos seguir confiando en ese Dios. El Dios perfecto, completo, el Dios todopoderoso, el Dios que está presente con nosotros en medio de las dificultades, el Dios que extiende su mano para animarnos, para sostenernos, para rescatarnos. Él es todopoderoso, Él sigue siendo Dios. Cuando Él liberó al pueblo de Israel, entonces, según nuestra línea de eventos, vemos que esto da lugar para lo que sería el siguiente punto de nuestro estudio en Interconectados. ¿Cuál es? El éxodo. Éxodo significa salida. Entonces, esto sienta las bases para el éxodo. Llegó el momento que Israel iba a dejar Egipto, tenía que salir. Esto lo vamos a analizar en nuestro próximo estudio, ¿sí? En nuestro próximo encuentro. El éxodo sería un enfrentamiento entre el reino del hombre y el reino de Dios. Y por supuesto, vamos a ver de qué manera Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Ya sabemos que llamó a Moisés, ya sabemos que se presentó como el Dios de Abraham, ¿verdad? El Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y le dice, ¿quién es Él? El yo soy, el autosuficiente, el que está presente, el que se acerca y el que interviene a favor de su pueblo, porque Él tenía planes, tiene planes
y él había hecho este pacto con Abraham y lo cumpliría. Y llegó el momento de actuar. Vamos a dejar hasta aquí nuestro estudio. Les animo a seguir participando. Agradezco mucho a los hermanos que se conectan siempre, a los que comparten después estos materiales que están a disposición de los que realmente quieren estudiar, tomar apuntes para conocer. Entonces, fíjense, ya estamos avanzando bastante. Estamos en la lección número 11 en D55, ¿sí? Miren todo lo que ya hemos recorrido desde la creación, la caída, el diluvio, la torre de Babel, Abraham, y ahora estamos introduciéndonos al Éxodo, ¿sí? Así que muchísimas gracias, queridos hermanos, que Dios les bendiga y nos encontramos oportunamente.